general de los métodos que existen para sintonizarlo, hablando como de forma manual, pues es a prueba y error, ¿no? Método Seiler-Nichols, método Cohen-Kuhn, son como los más comunes, pero se suele tomar como punto de partida a veces un modelo paramétrico muy específico en estas técnicas. ¿Qué es lo que se proponía aquí? Utilizar servocontrol. Para servocontrol, o sea, de manera muy específica, no es lo mismo sintonizar un PID para sistemas servocontrolados o servoactuados que para otros que conllevan consigo algunas características como retardo. El retardo prácticamente no aparece en los sistemas de servocontrol porque es muy chiquitito, es casi imperceptible. Suele darse nada más el retardo o el famoso delay entre la transferencia de comunicación entre la tarjeta o el controlador y el actuador. Ese sería el mayor retardo, o sea, que no es ni siquiera provocado por el sistema mismo, sino por la comunicación, y aún así es cuestión de milisegundos, ¿no? Entonces, por eso es que no se utilizan tanto estas técnicas para sistemas servocontrolados. Existen otras, por ejemplo, nuevamente está el método manual, pero también existe técnicas como la que hemos visto aquí, que es ubicación de polos. LQR es otra técnica, es la última que vimos también. O existen otras técnicas más avanzadas de optimización, ¿no? De forma heurística, lo que se le conoce como algoritmos genéticos. Entonces, como que ya nos fuimos más a lo grande, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es la topología paralela del PID? Pues es esta sería la parte del controlador y esta la del modelo, ¿no? ¿Qué se sugiere aquí? Bueno, pues habla un poquito de las características de cada uno de los componentes, por ejemplo, qué hace la acción proporcional, le da velocidad de la respuesta, la integral elimina el error en estado estacionario y es un estimador de perturbaciones. Y aquí tenemos como una alternativa de la topología paralela del PID, donde se consideran unas ganancias adicionales, ¿no? Vemos que la proporcional por ahí se separa en dos y la derivativa también se separa en otras dos. Este esquema es un poco más novedoso, pero permite tener ciertas ventajas para modelos de servos. Este no es todavía el propósito al que queremos llegar. Vemos aquí otro ejemplo, otro arreglo distinto que es como se le conoce como retroalimentación taquimétrica, que es como midiendo la velocidad del servo y la posición, o sea, teniendo medición de dos variables, por eso ya vimos también en nuestro curso que no siempre es posible. Y entonces vamos a ver en qué consiste este observador de Onishi, observador de perturbaciones. Si yo puedo estimar o medir las perturbaciones o el efecto de las perturbaciones provocadas por todas las fuentes descritas anteriormente, pues entonces pues yo le puedo decir al controlador, elimínalas. O sea, ya las medí, tengo esta medida, ok, elimina este efecto. Pues la cuestión es cómo lo mido. Bueno, ustedes saben, los observadores no miden, estiman. Entonces vamos a hacer esto, nos vamos a eliminar la estimación de las perturbaciones, ¿sale? Y entonces aquí tenemos los efectos precisamente de la perturbación y el observador, que está aquí representado. Acuérdense que tiene un observador, la señal de entrada del sistema y la salida del sistema, y a partir de ahí hace su estimación. Pero esta estimación no es la estimación de estado, será la estimación de las perturbaciones. Es la única pequeña diferencia. Y bueno, aquí está el sistema todavía sin el observador, que sería solamente un proporcional derivativo. Y bueno, nuevamente se empiezan a describir las características, en este caso las del servo.
donde digamos, la estimación ideal de la perturbación conllevará el uso o medida, por así decirlo, de la velocidad angular. Ajá, y digamos que para quitar de lo que estoy midiendo, quitar lo que no es la perturbación, pues por eso se le borra la señal de entrada, ¿no? Menos BU, acuérdense, BU es la entrada. Entonces, si de lo que estoy midiendo le quito la entrada, lo que me sobre, eso será la perturbación, ¿no? Eso tiene mucho sentido, ¿no? Ojo aquí, perdón, está la derivada de la velocidad. Entonces, la derivada de la velocidad es la aceleración angular, no es la velocidad angular, es la derivada de la velocidad angular. Eso es aceleración angular. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que la aceleración suele ser una variable que no puedo medir. Puedo medir la posición con un potenciómetro, con se me fue el nombre del sensor, con un encoder, ¿no? Con un decodificador de posición. Puedo medir la velocidad, a lo mejor puedo conectar un tacómetro, ajá, pero la aceleración no, la aceleración siempre se estima. Entonces, aquí la cuestión es que para precisamente calcular la perturbación presente en cada instante de tiempo, necesito la medida de la aceleración y no la tengo. No está disponible para medirse. Entonces, de ahí esto origina la motivación de utilizar un observador que estime la aceleración precisamente. Entonces, por aquí se usan unas técnicas de Laplace para modificar nuestro estimador utilizando lo que se conoce como filtros pasa-baja. ¿Sí? Los filtros pasa-baja lo que hacen, a grosso modo, es eliminar señales con frecuencia alta, ¿no? Entonces, los ruidos que suelen introducirse por señales o corrientes parásitas tienen esta característica de ser de alta frecuencia, ¿sí? Los vemos como rayitas o puntitos en instantes de tiempo muy chiquititos. Eso me da la idea o me da la característica de que son señales de alta frecuencia. Entonces, si yo utilizo un eh, filtro que elimina frecuencias altas, pues solo me quedo con las bajas. Ya por ahí puedo empezar a mejorar esta adición o esta estimación de mis variables para mi perturbación. Entonces aquí, en lugar de estarla manejando en el tiempo, se maneja en Laplace y se sustituyen algunos parámetros como la derivada de V mediante un filtro. Ese filtro será el filtro que agregaremos como filtro pasabajas, ¿no? ¿Qué es beta? Beta será el parámetro fundamental que se utiliza para precisamente la frecuencia de corte. Si más o menos están familiarizados con el bode, por ejemplo, pueden más o menos identificar dónde aparece la frecuencia de corte, pero básicamente es el límite dentro del cual estarán las frecuencias dentro de las cuales no se van a filtrar, ¿no? Todas las frecuencias posteriores a esa frecuencia de corte son todas las que se van a cortar o se van a minimizar, bueno, no a minimizar, sino a, a disminuir, ¿no? Entonces, esto lo tiene publicado en algunos artículos. Aquí veo que se descompuso un poquito la presentación, está un poquito encimado ahí. O seguramente yo más bien te estoy poniendo en el video. Sí, se estaba moviendo, claro. Entonces, la señal o la ley de control o el algoritmo en Laplace contendrá no solamente el algoritmo del PD, por ejemplo, en este caso solamente está tomando el PD, sino la compensación de la perturbación. Entonces vean que a lo que me diga que tiene que hacer la ley de control PD, le estoy quitando el efecto también de la perturbación. ¿Sí? Entonces, y es sustituyendo este efecto de la perturbación, pues incluirá este filtro pasabajas caracterizado por esta beta, así como está aquí. Entonces vemos que por un lado tenemos la introducción de la entrada y la de la salida, pero no la salida Y, sino de la velocidad, ¿verdad? Para tener como la estimación. Esto que está aquí es como un estimador de la derivada. Es un filtro pasabajas, pero vean que está como por S. Si este beta se hace muy grande
o entre más grande este beta, podemos aquí aproximar mejor la derivada de la velocidad y por lo tanto tener la aceleración estimada. Sin embargo, vean que es el mismo beta que se ocupa acá de este otro lado. Y aquí lo que podemos provocar también pues es amplificar el ruido, ¿no? Entonces hay por ahí un cierto límite que debe tener esa beta, que no sea demasiado grande para no amplificar ruido, pero sí lo suficiente para tener una buena estimación de la aceleración. Y eso nos va a permitir eliminar ese efecto en el controlador. Esto es a grosso modo. Vean, aquí todo se usa con funciones de transferencia, pero sigue siendo un observador de estado, sigue siendo ese efecto que teníamos, ¿no? Bueno, ya estoy haciéndolo ya de expositor de algo que ni siquiera fue mi presentación, pero bueno. Lo mismo se aplica no solamente con lo proporcional derivativo, sino también, bueno, aquí se hace un desarrollo, una demostración, a grosso modo, de cómo se justifica que esto sí funciona. Y por ahí, haciendo esta eliminación de los parámetros, es que se llega, ahora sí, ahora incluyendo una ley de control proporcional integral derivativa, me parece. No, este es solamente integral, perdón. Se llega a claro, solo tenía un PD, ahora se analiza la integral por separado, solita, para después integrarlos todos. Y entonces aquí, esto es como la parte proporcional también, si fuera un PI. De hecho es el PID, sí es el PID, aquí estoy leyendo que sí dice que la parte proporcional va a estar considerando el parámetro beta, así como la parte integral y también la derivativa, ¿no? Acuérdense que al principio se trataba de sintonizarlo, ¿no? Y hablamos de varios métodos para sintonizarlo. Entonces, lo que vamos a hacer para sintonizarlo es aprovechar esta técnica. Bueno, es lo que se sugiere aquí, ¿no? Y bueno, ya al introducir con este esquema paralelo, pero modificado de PID, que esto es más parecido a un PID tipo industrial, bueno, salvo por la parte proporcional que aquí veo que está prealimentada, lo que se conoce como la parte proporcional como distribuida o como repartida los pesos, se puede entonces con los parámetros deseados de diseño, que serían en este caso para los de segundo orden, ustedes saben, pues la frecuencia natural no amortiguada deseada y un factor de amortiguamiento deseado también, factor de amortiguamiento aparente, ahí faltaría poner, pues entonces con esos parámetros se puede directamente igualar, perdón, le quité los valores de las ganancias proporcional y derivativa, así directamente, donde lo que se desea es tener un sistema amortiguado o sobreamortiguado, ¿no? Es decir, que no tenga oscilaciones. Y entonces, para determinar esta ganancia del servo, les digo, ahí se utiliza un método de mínimos cuadrados, entonces se establece la sintonización KP-KD, y él lo que sugiere para ver que su método resulta efectivo, empieza, digamos, con el algoritmo, con el valor de beta igual a 0, ¿no? Y entonces, pues ahí lo que va a pasar es que primero no vamos a compensar las perturbaciones. Aquí, bueno, se está hablando de las herramientas que se utilizaron para obtener, para poner el experimento en marcha. Y ya todos los elementos pues comunicados uno con otro. Aquí está computadora con amplificador, no es cierto, con adquisición de datos, el detección de datos con el amplificador con el servo y de regreso, ¿no? El encoder hacia el de datos. Y entonces aquí están sintonizadas, vean, simplemente con los valores deseados de lazo cerrado, de frecuencia natural y de amortiguamiento, de factor de amortiguamiento.
Este sería el modelo a obtener que se desea, ¿cómo se llama aquí? Función de transferencia deseada. Vean cómo se parece todo esto, ¿no? al control en espacio de estados, ¿no? Entonces ahí está el esquema de Simulink. Se ve un poco revuelto, sí, lo entiendo. Este filtro de referencia que aparece aquí es para suavizar la señal de la onda cuadrada, en lugar de que se vea como onda cuadrada, que en las esquinas tenga una respuesta más suave. Sí, entonces eso seguramente el doctor lo determinó de manera experimental para que no se viera para no someterlo está eliminando de alguna manera también las frecuencias parásitas que puedan aparecer en el cambio repentino, ¿no? Entonces, aquí viene el experimento con beta igual a cero. Por ahí tendrá la exposición no solamente de las gráficas, sino una cámara apuntando al servo real, que pueden ver en la esquina superior derecha. Y ahí es donde pueden ver que para los cambios de referencia tiene este movimiento, ¿no? Me pareciera como que es un cambio de 180 grados. Ajá. Sí, sí, todo apunta a que sí. Entonces aquí se observa que hay un error, error en estado estacionario, porque, bueno, si se fijan, no alcanza, no alcanza la referencia, que es no alcanza la señal de posición, que es la azul, a la referencia o el filtro de referencia, que está aquí, que les digo, es una onda cuadrada, pero suavizada en las esquinas, ¿no? Por eso, por eso se usa este filtro de referencia. ¿Sale? Entonces, este error pues, no se está eliminando porque no se está teniendo una estimación de las perturbaciones que pueden ocurrir por diferentes medios en este sistema físico real, ¿no? Entonces, ahora sí, me adelanto donde decía por ahí beta igual a 15, creo que he puesto, ya le quité aquí. Bueno, ahí está, beta igual a 15. Entonces ya se observa que ya el error se elimina, pero aparece un sobreimpulso chiquito. Sí, aquí de hecho pueden observar en estos picos de la señal de control, esta es la señal de control, que sería la alimentación del servo. Aparecen estos picos, esas son las señales o de parásitas, ¿no? Aquí, ojo, esa es la medida real de alimentación que se está graficando, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar todavía este algoritmo? Aumentando el valor de beta. O sea, vean lo que les decía yo, ¿no? Entre mayor sea el valor de beta, mejor estimación se tiene de la variable aceleración y por lo tanto también el estimador de perturbaciones se consigue como un mejor resultado. Y aquí se observa que de hecho ya no aparecen este sobreimpulso, prácticamente está eliminado. Si uno lo acerca, digo, es muy grosero pedirles que lo hagan, pero es todavía presente el sobreimpulso, pero es muy, muy pequeñito. Claro que siempre comparando la respuesta contra la señal de control siempre aparecerán estos efectos como de ruido, como oscilantes. Bueno, eso es originario por los componentes mismos eléctricos, ¿no? Pero en la parte mecánica es donde ahí se va a ver suavizado este efecto. Entonces, ¿qué hace? Todavía hay un experimento más donde se aumenta más el valor de beta a 45, me parece. Sí, a 45. Ya no va más allá. Aquí sí ya se elimina por completo. Se obtiene una respuesta amortiguada o ligeramente sobreamortiguada. Bueno, pues es amortiguada, pero ya sin sobreimpulsos, sin ruido y eliminando el error en esta situación. O sea, aquí se fue al objetivo que fue cumplirlo, pero a través de este método, ¿no? Ya no va más allá, repito, porque empieza seguramente a introducir señales de ruido que son pues, ya eh, respuestas no deseadas, ¿no? Y no va a mejorar la respuesta. Entonces, ¿cuáles son los puntos a resaltar aquí? Pues que su propuesta requiere que tengan un conocimiento mínimo en el modelo del servo, que es relativamente simple, ustedes ya lo vieron. Tiene esta técnica una equivalencia basada en conocimiento de este observador
perturbaciones, que es muy parecido. De hecho, puedo asegurarles que es prácticamente lo mismo. De hecho, si nos ponemos a analizar el observador, verán que los filtros que aparecen dentro del observador realmente son las funciones de transferencia del observador de estados. Es decir, si nosotros convertimos nuestro observador de estados, nuestras ecuaciones a función de transferencia, encontraremos eso, que son dos funciones de transferencia. ¿Por qué? Porque tenemos dos entradas, una salida, ¿no? Las dos entradas son la entrada U del sistema y la salida Y del sistema. Esas son las dos entradas del observador. Y la salida, pues, es la estimación de estados, o en este caso la estimación de la perturbación. Ajá. Y entonces, lo que se busca ahí es, si se fijan, no está considerando la medición de la variable de posición, solo la de velocidad. Entonces estamos solamente midiendo una señal. Pero no necesitamos la estimación de la posición tampoco, solamente de la aceleración. Entonces, eso conlleva a deducir que se parecería a un observador de orden mínimo, en el que solamente mido una de las variables y esa misma medición la ocupo. Pero vean que no, o sea, aquí realmente el enfoque está, por eso es observador de Onishi, eso es distinto, solamente está enfocado en estimar una cosa, que sería las perturbaciones, las cuales están fuertemente caracterizadas o basadas por la aceleración angular. Entonces, si puedo estimar correctamente la aceleración angular, puedo estimar también la perturbación. Sí, pues finalmente hacia dónde se mueve, como la derivada de la posición, que sería la aceleración, es hacia donde tengo esta estimación de las perturbaciones, ¿no? Entonces, comparado con el método manual, pues se ve muy complicado. Pareciera que es muy difícil, pero realmente no. O sea, ya con los conocimientos previos y sabiendo que para hacer una sintonización manual se requiere de mucha experiencia y de muchos errores, muchas pruebas y errores, pues entonces realmente ya no es tan difícil, ¿no? Y como último punto concluyente, la implementación, por supuesto, ya teniendo todos los equipos y el prototipo, pues es relativamente simple. Aquí sí que es fácil, pero bueno, pues es fácil cuando ya se tienen todos los elementos, ¿verdad? Para hacer muchos otros prototipos, ¿no? Utilizando esta comunicación entre software, MATLAB y las herramientas estas de Quanser, que les digo, pues ahí ya entra el comercial, ¿no? Esto da conocimiento rápido e instantáneo, pero no es tanto así. Entonces, bueno, ya por ahí después vino una serie de preguntas y respuestas, entonces ya, ahí ya no entraré en ese detalle, simplemente quería yo mostrarles en qué consistió, ¿no? La exposición de un investigador del área de control, pero tomando conocimientos que nosotros vemos aquí en, pues en las materias de control, pero ya aplicado con algunos prototipos para que se utilicen después para hacer, para poner a prueba nuevos algoritmos o para desarrollar nuevas técnicas. Por ahí se le hicieron varias preguntas que pues él mismo mencionó que eran razón o motivo pues de tesis de investigación, ¿no? De posgrado, que permitieran desarrollar, resolver esas dudas que se tenían al respecto, ¿no? Sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Veo con satisfacción que ahora sí ya estamos más presentes, entonces ahora sí voy a poder pasar a asistencia. Digo, a ustedes ya les tocó la narración de la presentación por mí y además en español, porque cabe mencionar que el webinar pues, fue en inglés. Entonces, bueno, se veía, ¿no? Por la presentación. Entonces vamos al pase de lista ahora que sí ya estamos la mayoría o más incorporados. Y vamos a ver, Catalayud González Jonathan. Presente, profe. Estoy muy bajito, no sé si soy yo el que tiene el volumen muy bajo. A ver, ahorita lo confirmamos. Gámez López José Alberto. Presente, buenos días. Gracias.
García Colina Alejandro. No escuché. Permítanme tantito. Y sí lo vi ahí conectado, ¿eh? García Colina.
Sí. Perdón, continuamos. Gracias por la espera. García López Brian Alejandro. Apenas sí escuché, pero sí, gracias. Garrido Márquez Aldo. Presente, profe, buen día. Gracias. Gracias. Hernández Montalvo Félix Omar. Ahí están los que no están. Herrera Peñalosa Hugo Yair. Aquí, profe, presente, buenos días. Linares Rubio Aicatos. Presente, profesor. Muy bien, gracias. Lugo Pedraza Alejandro. Presente, profe. Gracias. Montero Salazar Guadalupe Emily. Presente. Morán Vaquero Eduardo. Curioso, hoy no estaba, ¿no? Moreno Tamayo Arturo. ¿Qué tal, profe? Buenos días. Gracias. Paz García Shakti. Presente, profe. Pérez Morales Emiliano. Buenos días. Presente, profe. Pérez Rosales María Verónica. Pérez Rosales no está. Ah, no, creo que tampoco. Perfecto, Anastasio José Luis. Ramírez Martínez Josué. Presente, profesor, buenos días. Gracias, buenos días. Reyes Aguirre Jaciel de Jesús. Presente, profesor. Reyes Juárez Manuel. Saca el libro, Mar. Presente. Gracias. Rodríguez Alarcón Carlos Omar. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Rodríguez Pérez Armando Adolfo. Díaz. Ruiz Medina Areli. Sánchez Arias Quillata. Presente. Sánchez Victoria Alexis. Presente, profesor. Gracias. Santis Aguatsi Robert. Presente, profe. Torres González Jorge Eduardo. Presente, profesor. Gracias. Y Uribe Molina Miguel Ángel. Presente, profesor. Gracias. Bien, hoy vamos a acabar temprano, vamos a vernos hasta mañana. Igual a las 8:30 si quieren, ahora sí, seguro. Mañana jueves. Pero ustedes recuerdan que tienen una guía, ¿no? La guía del segundo parcial. Entonces déjenme ver si la encuentro aquí. Y no va a abrir por este programilla. Se me olvida. Se pone sus moños con este programa. Bueno, qué lata.
Bueno, aquí la tengo en su versión de Word. Bueno, ¿se acuerdan de este? El servo barra esfera, que ya viene, digamos que resuelto. Y el último punto tenía el tema que ya vimos de este tercer parcial, que es el observador de orden mínimo. Entonces este ya está resuelto. La idea es, para terminar este tercer parcial, faltaría de ver otros ejemplos. Este es otro de esos ejemplos, ya con sus ecuaciones. Y faltaría en este ejemplo diseñar o ver el compensador óptimo y el observador óptimo. Primero el compensador solito, luego el observador con compensador. Si quieren pueden utilizar el compensador que ya está aquí y poner el observador óptimo, ver si hay algún resultado diferente, que dudo que difiera mucho. Aquí realmente el efecto se va a ver ya el efecto importante se verá cuando se combinan los dos, ¿no? Primero compensador óptimo solito y luego compensador con observador óptimo. Como el último ejemplo que hicimos del péndulo, nada más que aquí será para este sistema, ¿de acuerdo? Se puede llegar a probar con el no lineal también y, bueno, ver sus efectos precisamente para ver si hay una mejoría también, ¿no? Y debe ser, porque acuérdense que aquí el conflicto más grande que teníamos era cómo seleccionar los valores propios del asociado correctos, ¿no? O los mejores posibles. Pues el método de LQR nos va a permitir eso precisamente, ¿no? Determinar los mejores posibles con respecto a un criterio que llamamos índice de desempeño o función de costo. ¿Sale? Entonces ese índice de desempeño tendrá un pues un factor de ajuste, ¿no? Que conocemos como el factorcito alfa, ¿no? El parámetro alfa. Y ya, entonces yo lo que les pido es de aquí a mañana vayan haciendo esto porque les va a servir como práctica o como guía para lo que tendrán que resolver el día de mañana. ¿Vale? Entonces ya tiene aquí su guía para retomar todo eso que se había visto. La parte última que está referida al observador de orden mínimo está ya resuelto aquí. Nada más sí les pido que lo revisen, que lo vean. Ajá. Sería este de aquí en estas gráficas. Ok, aquí veo unas gráficas medio extrañas. Claro, aquí cuando el factor beta es muy pequeñito, aquí es cuando es más grande. Ok, ahí hay que echarse un clavado porque hay diferentes propuestas en cuanto a los parámetros propuestos del observador. Entonces, unos darán un resultado aceptable y otros no. Entonces, ahí eso era para generarse el criterio para igual, ¿no? Definir cuáles serían los mejores valores propios propuestos posibles, ¿no? Entonces, uno es, creo que dice aquí 8 veces los valores propios del lado cerrado y otro la mitad y otro igual, que fueron iguales, ¿no? Entonces ahí para también como aclarar sobre qué inciso habría que irse, ¿no? Sobre qué punto para ver dónde se puede obtener una respuesta satisfactoria y dónde no. Entonces muy pequeños no pueden ser, entonces pueden ser iguales o mayores, ¿no? Esa es como la conclusión. No creo si hay conclusiones hasta abajo. Bueno, si hay alguna explicación por ahí mencionada. Y ya, ¿no? Pero la parte aquí importante es la separación, ¿no? Acordarse que en el observador de orden mínimo, ¡ay! No está aquí, ahora que lo estoy viendo, en este ejemplo, no sé si se los di con el observador mínimo o no. Pero bueno, si no, pues hay que desarrollarlo, pero creo que en el PDF sí estaba, pero les digo, con uno de los programitas que tenía yo abierto ya me generó ahí un error, pero sí me acuerdo que en el planteamiento, a menos que también ya lo haya borrado, sí, aquí está, diseñar observador de orden mínimo y aplicarlo al problema A, considerando si es posible medir, que es posible medir la salida.
Y1. Entonces solamente se quiere para un regulador. ¿Sí? Un observador de dominio para regulador. Ni siquiera estamos metiéndolo con los otros problemas. Es compensador regulador con observador de orden mínimo. Es todo lo que se pide en este ejemplo. Entonces desde ahí ya empieza, ¿no? el plan, que lo puedan plantear para este sistema que ya está resuelto, que ya tienen ahí pues algunos datos y códigos de referencia, ¿no? Y pues esa es mi petición para ustedes el día de mañana, ¿sí? Que lo hagan. ¿Listo? Bueno, chicos, no sé si tengan alguna otra pregunta o duda para que nos veamos ya mañana y empiecen ya a realizar sus evaluaciones y ya la otra semana pues ya esto se acaba, ¿no? Sí, profe, está bien. Mañana, ¿qué hora? ¿A las 8 igual? Les digo que 8:30 ya 8:30, seguro. ¿no? Sí, ya está más tranquilo todo. Vale, profe. Excelente. Nos vemos entonces.